FEMCEX, tu escuela de formación en emergencias y críticos, ahora en Extremadura. Bueno, estamos aquí en esta nueva entrega de Smash Venturi, donde vamos a hacer una valoración un poco más aplicada a la práctica clínica, o vamos a empezar con los primeros conceptos aplicados a la práctica clínica de lo que sería la física del tubo de Venturi. En este Smash de hoy lo que vamos a hacer es una valoración de uno de los puntos más importantes que hemos visto, y para ello vamos a partir de una revisión, vamos a decir, anatómica de nuestro tubo de Venturi. Tenemos que ver la parte más distal, donde encontramos el macho disc de conexión a lo que sería la largadera o la tubuladura que va hacia el caudalímetro de la vara o de pared, y a través del cual, correspondiente a la entrada de alta presión, a través de la cual va a entrar el oxígeno 100% puro medicinal. Seguidamente entramos en una zona cónica que contiene lo que sería la fase constrictiva o garganta, por la cual voy a producir un aumento de la velocidad del gas, y ese aumento de la velocidad del gas va a producir, por todos los fenómenos físicos que hemos estado viendo en Smash previos, una caída de presión. Esa caída de presión, ¿qué objetivo tiene? Esa caída de presión lo que va a hacer una succión del aire periférico que tiene alrededor, ese aire que está al 0,21 al 21%, y por tanto va a diluir nuestro oxígeno medicinal puro 100%, para seguidamente ofrecérselo a nuestro paciente. Cuando administramos una serie de litros por minuto de oxígeno puro a través del macho disc del tubo de Venturi, vamos a abrir la ventana para verlo bien, observamos que a través de la garganta va a tener que pasar una serie de litros por minuto. Por la ley de conservación, la cantidad de litros por minuto que yo estoy introduciendo aquí, si no se escapa nada del sistema, debería de mínimo esa cantidad llegar a esta parte del tubo. Por ende, la velocidad del fluido, en este caso gas, va a aumentar. Al aumentar esa velocidad del fluido a través de ese diminuto punto, ¿no?, de esa garganta, a través de este pequeño orificio, ese aumento de la velocidad va a crear la presión negativa que va a hacer la succión del aire. Y es así como, haciendo la succión a través de de esa garganta, esa fase constrictiva, más dependiente sobre todo de lo que sería la ley o los fenómenos de Peese-Will, en el cual entendemos que, bueno, la viscosidad del fluido que estamos empleando, oxígeno y aire, no va a modificarse, es la que es. La longitud de la garganta la determina el fabricante, igual que la fase constrictiva. El radio ya está establecido y por tanto ahí en ese punto no sería regulable, etcétera, etcétera. Entonces, basando en esos fenómenos, vamos a pasar a una zona más proximal. Zona más proximal que os recuerdo que era la zona de difusión, la zona de mezcla, que es donde ese oxígeno 100% puro junto con el aire al 21% se van a diluir para adquirir la mezcla de fracción inspiratoria de oxígeno que nosotros hemos regulado en nuestros tubos de Venturi regulables, valga la redundancia, para ofrecérselo a nuestro paciente. En este punto, la primera pregunta o el primer planteamiento que tenemos que hacernos es, ok, si yo paso un gas, en este caso oxígeno puro, a través de la garganta y hago una succión de gas, en este caso de aire, ¿cuánto aire succiono? ¿Para qué? Para diluir mi oxígeno puro y en la zona de difusión hacer una mezcla. Pues esto lo vamos a ver de la manera práctica siguiente, y es que yo abro mi caudalímetro, ofrezco oxígeno puro 100% medicinal, pasa por la zona más distal del tubo de Venturi, entra por el macho disc, entra en la fase cónica y se acelera la velocidad. Ese acelero de velocidad mediante el efecto de Bernoulli dentro de ese tubo de Venturi, que os recuerdo que no cumple las condiciones físicas per se, es una aplicación del tubo de Venturi físico y real a lo que sería la práctica clínica, por eso las leyes no se cumplen a rajatabla, va a producir una caída de presión. Cuanto mayor velocidad establezcamos en esta zona, mayor caída de presión.
¿Y de qué nos va a depender esa caída de presión? Esa caída de presión y entrada de succión va a depender, o esa velocidad va a depender de los litros de la bala de oxígeno que hayamos ajustado en el caudalímetro, pero también del hueco que haya para poder succionar, es decir, de la abertura de la ventana. Y esa abertura de la ventana va a estar determinada por el ajuste que nosotros hayamos hecho en la fracción inspiratoria deseada para administrar a nuestro paciente. Es así como el aire a alta velocidad, el oxígeno a alta velocidad succiona el aire y lo lleva a lo que se denomina la zona de mezcla o la zona de difusión, que cumpliendo una serie de características determinadas por el fabricante, se establece un equilibrio idóneo entre lo que sería el flujo turbulento que puede arrastrar y mezclar el oxígeno con el aire, con un flujo laminar que sea de avance y que tenga unas características de presión, velocidad, etcétera, etcétera, en dirección a nuestro paciente. Y es así como, de manera medianamente lógica, entendemos que si un flujo de oxígeno puro arrastra un flujo de aire, ambos vamos a llamarlo, se suman o se aunan. Y esa unión de poderes entre el flujo que yo le ofrezco con mi bala de oxígeno puro y aire con esa dilución me va a dar lo que sería la tasa de flujo total. Y esa tasa de flujo total va a ser el flujo final que va a recibir mi paciente, que va a depender, como hemos dicho, del aire succionado y del oxígeno del caudalímetro que hayamos determinado. Partimos de la primera pregunta. Hemos dicho cuánto gas succiona mi flujo de oxígeno, cuánto aire succiono. Pues aquí podemos plantear dos subpreguntas. La primera es cuánto aire succionaría por cada litro de oxígeno según las características o parametrización que establezco en este tubo de Venturi, tanto por fabricante como por el ajuste que yo haga en litros por minuto de la bala, como por fracción inspiratoria de oxígeno. Y la segunda es, vale, determínalo por cada litro de oxígeno, pero dime realmente cuántos litros totales o flujos totales le estamos administrando a mi paciente tanto con el aire que succiono como con el flujo de oxígeno que administro a mi paciente. Por ley de conservación, vamos a adquirir una serie de litros por minuto que ajustamos en nuestro caudalímetro y que finalmente tendrán que llegar aquí estimándose como que estamos tratando en un tubo que es cerrado o hermético. Por ello, cuando el gas oxígeno puro que administramos por el macho dis del tubo de Venturi pasa por ese minúsculo punto de la garganta, va a adquirir una gran velocidad, que es lo que va a ser la succión de aire, llegando a esta zona con una cantidad de aire arrastrado determinada, que veremos posteriormente. A mayor litros por minuto yo administre por el macho dis, mayor velocidad va a adquirir. Visto esto, lo que nos va a interesar, por tanto, es responder a la pregunta de cuánto aire arrastro por cada litro de oxígeno, y no solamente eso, sino cuánto aire total arrastro por todos los litros totales de oxígeno que administro, según las características tanto del fabricante como del ajuste que yo establezca tanto en el caudalímetro de la bala como en la fracción inspiratoria de oxígeno que quiero administrar a mis pacientes. En resumen, una vez que yo he establecido los litros por minuto de la bala o del caudalímetro de pared, mi Venturi, una vez que sepa cómo hacerlo de manera lo más adecuada posible, junto con la fracción inspiratoria de oxígeno que yo haya ajustado en el tubo de Venturi regulable, lo que quiero calcular es el flujo total de la suma tanto de los litros de oxígeno como de aire. Para ello necesito saber los litros de aire que estoy arrastrando, y con ello soy capaz de averiguarlo a través del ratio de oxígeno-aire. Y eso lo vamos a averiguar a través de unos elementos, de unos cálculos que, a pesar de que pudieran parecer bastante complejos, son bastante simples, y eso se realiza a través de lo que sería la Magic Box.
Lo veremos si os interesa en alguna publicación específica para ello y veremos algunos ejemplos para que seáis capaces de hacer los cálculos pertinentes con vuestros ajustes personales en cada una de las asistencias que tengáis. Ya os decimos que no es para nada difícil y os va a permitir hacer un ajuste en concreto de lo que serían las tasas de flujo para cada una de las características o parámetros que ajustéis en vuestro tubo Venturi. Y es así como surgen los diferentes ratios. Como podemos ver en esta tabla que ya os hemos elaborado nosotros, lo que podemos estimar que a simple vista por cada litro de oxígeno que administramos cuando titramos, cuando ajustamos la FiO2 del paciente, del tubo Venturi para nuestro paciente al 40%, lo que va a succionar son 3 litros de aire. Sin embargo, si lo que hacemos es un ajuste de la fracción inspiratoria de oxígeno al 24%, por cada litro de oxígeno que pongamos vamos a arrastrar 25 litros de aire. Aquí en ningún momento estamos hablando de litros del caudalímetro de la bala, que serían las dos columnas siguientes. Y es así como podemos estimar la tasa de flujo total y vamos a verlo. Bueno, si lo que hago un ajuste de la fracción inspiratoria de oxígeno al 28%, abro la ventana suficiente al 28%, por cada litro de oxígeno que administro voy a succionar 10 litros de aire. El total de litros que voy a alcanzar serán 11 litros. Pero claro, nosotros no ajustamos en el caudalímetro 1 litro por minuto, ajustamos más, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa si yo ajustara el caudalímetro a 5? Pues si 1 litro para 28% me arrastra 10 litros de aire, 5 litros me arrastrarán 50 litros de aire. Con este tasa o ratio de oxígeno-aire soy capaz de estimar por cada ajuste del caudalímetro y por cada ajuste de fracción inspiratoria de oxígeno los litros totales que va a recibir mi paciente. Y así con 5 litros de oxígeno puro y 50 litros de aire consigo una dilución del 28%, y encima le estoy administrando a mi paciente 55 litros por minuto. Alguno pudiera plantearse que no corresponde con las tablas del fabricante y eso lo veremos a continuación. Estas tablas son las que mayor interés tienen y por eso a partir de este Smash vamos a empezar a utilizarlas. ¿Qué es lo que nos van a decir estas tablas? Bueno, lo primero, el primer punto, ¿qué fracción inspiratoria de oxígeno vamos a poder determinar con este tubo de Venturi? Que puede ir del 24 al 50%, pero según el fabricante puede variar. Pueden ser mayores, pueden ser menores, pueden tener fracciones inspiratorias medias entre ellos. La mayoría de los fabricantes tienen una tasa que va del 24 al 50%. Lo siguiente que vamos a determinar es cuáles son esas fracciones inspiratorias de oxígeno que son estables, y esa es la palabra clave. El tubo de Venturi se caracteriza porque su funcionamiento esperable es que administre una fracción inspiratoria de oxígeno estable. Esa es la definición del tubo de Venturi y por eso lo utilizamos. Pero claro, para que sea estable tiene que cumplir una serie de condiciones. La primera, que nos ajustemos a los parámetros establecidos por fabricantes en el laboratorio, y para ello nos tenemos que ir a los litros por minuto de oxígeno que tolera ese tubo de Venturi en cada ratio, en cada rango de fracción inspiratoria de oxígeno. Vamos a la práctica. Si lo que encontramos en este fabricante es que, por ejemplo, en el fabricante de la derecha tenemos que tolerar de 3 a 15 litros por minuto, mientras que en el fabricante de la izquierda vemos que el caudalímetro podríamos ajustarlo desde 2 a 15 litros. Respetando estos litros por minuto en el rango concreto de fracción inspiratoria del paciente, nos aseguramos que solamente quedaría una última condición. ¿Cuál? Que el pico flujo inspiratorio de mi paciente esté igual o por debajo de la tasa de flujo total. Y es así como en el fabricante de la izquierda nos lo pone un poco más fácil, visualmente hablando, porque nos ha elaborado una tabla en concreto en la cual nos indica que por cada fracción de oxígeno podemos seleccionar un valor o rango de litros por minuto de oxígeno en el cual esa FiO2 se espera que sea esperable o sea la determinada.
En el fabricante de la derecha lo podemos determinar a través de la gráfica. Como podéis ver, hay valores que están en negro y que no aparece el valor per se. Por ende, esos son valores en los cuales los valores esperables no van a ser esperables como tal. No podemos determinarlo. Con ello, si abrimos la ventana y hacemos un ajuste del 28% de fracción inspiratoria de oxígeno, administrando 6 litros por minuto, podemos adquirir 67 litros por minuto. Sin embargo, si la ventana la abrimos al 40% y abrimos el oxígeno, el caudalímetro, a 10 litros por minuto, la tasa de flujo total será 41 litros por minuto totales. Y con todo esto, y a modo de resumen, lo que tenemos es que mediante el tubo de Venturi, lo que vamos a adquirir son una fracción inspiratoria de oxígeno que son medianamente esperables, medianamente independientes del patrón respiratorio de lo que sería el paciente, siempre y cuando se cumpla una serie de condiciones. La primera, el tubo de Venturi tenga una succión adecuada, y eso lo veremos en otro vídeo. En segundo lugar, la administración del caudalímetro de oxígeno sea la adecuada según el fabricante y para el ratio de fracción inspiratoria de oxígeno adecuado. Y tercero, que el pico flujo inspiratorio del paciente sea menor o igual a la tasa de flujo total que administramos con nuestro tubo de Venturi. Esto lo veremos en los próximos Smash. Recuerda que la próxima publicación será el 18 de febrero de 2025 y es donde veremos nuevos conceptos en torno a la aplicación práctica de esta física de la mascarilla de Venturi. Y con todo esto analizaremos algunos puntos como son Venturi PIP, lo que sería el pico flujo inspiratorio, el pico flujo expiratorio del paciente, cómo es eso del lavado del carbónico con el Venturi, qué comparativa con la mascarilla de reservorio y qué tipo de prototipo de paciente tenemos, así como cuánto durará nuestra bala de oxígeno con esos flujos tan elevados que somos capaces de adquirir. Por tanto, no te lo pierdas, acuérdate de registrarte en nuestro boletín, seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y seguirnos también en Instagram. Un saludo.